Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a realizar el juego del ahorcado, de manera muy sencillita. Lo vamos a hacer en Python como siempre, y bueno, dicho esto, vamos al lío y vamos a Visual Studio. En la carpeta de juego ahorcado vamos a crear un archivo nuevo que va a ser películas.txt. Aquí vamos a almacenar las películas que queremos adivinar. Así que bueno, ponemos Avatar, Pokémon, por ejemplo, y Matilda. Todas las que queráis, ¿vale? Dejamos esto de lado de momento y vamos al archivo principal, importamos la librería random, si no la tenéis, la instaláis, pipistol random, ¿vale? Yo ya la tengo así que no hace falta. Esto nos va a ayudar a elegir una película aleatoria de ese archivo, ahora lo vais a ver. Vamos a buscar la ruta donde se encuentran esas películas y bueno, vamos a dejar por aquí el stream vacío de momento. Botón derecho en películas.txt, copiamos el path, lo pegamos y vamos a cambiar estas barras por estas otras, por si acaso ocurre algún error. Le damos aquí a reemplazar todas y listo, todas reemplazadas. Lo podéis hacer de manera manual, pero bueno, es más rápida utilizando control F. Vamos a abrir el archivo donde se encuentran las películas. Decimos que está en esa ruta que tenemos por aquí arriba. Le damos permisos de lectura y que lo almacene en la F. Le decimos que todo esto lo almacene en una nueva variable que será palabras y que lea cada una de esas palabras que en este caso son películas. En Words ahora mismo se encuentran almacenadas en un array Matilda, Pokémon y Avatar. Ahora vamos a decir que en una nueva variable llamada palabra escoja una de esas. Con este random choice que va a elegir una de manera aleatoria de estas words, que es donde se encuentran todas las películas en la array, ¿vale? Punto strip por si acaso se encuentra algún salto de línea, algún espacio que nos pueda fastidiar, ¿vale? Dicho esto, creamos una palabra, bueno, una variable errors, de cuántos fallos tenemos permitidos en el juego, podéis poner lo que queráis. Otra que va a ser una array vacía, que utilizaremos más adelante. Y esto para el bucle, que sería run igual a true. Así que nada, empezamos con el bucle y con el juego. Mientras sea run, es decir, sea true, vamos a jugar, dicho así. Vamos a hacer un bucle que sea cada letra en esa palabra, es decir, por ejemplo, si es Pokémon, cada letra sería P, O, K y sucesivamente, ¿no? Vamos a comprobar con un if si esa letra en minúscula, por si acaso alguien la pone en mayúscula, se encuentra en la array que hemos creado. Intent guess, ¿vale? ¿Y qué pasa si se encuentra? Pues mostramos por consola esa letra y ponemos un espacio vacío para que nos quede más bonito. Perfecto. Y si no la encuentra, ¿qué pasa? Vamos a mostrar por consola una barra baja, como se simula siempre el juego del ahorcado, para que podamos escribir una letra porque no la hemos adivinado. Ahora lo veréis bien después en consola. Un salto de línea por aquí para dejarlo un poquito más bonito. Perfecto. Bueno, vamos a separar esto un poco. Perfecto. Vale, hecho esto, vamos a crear una nueva variable que se llama intent y vamos a decirle que sea un input. Nos va a preguntar por consola qué letra queremos probar, ¿vale? Y nos va a avisar de los errores que ya tenemos. Errors, left. Hemos hecho un format con la F para poder poner las variables. Vamos a informar de los errores que llevamos y que nuestro próximo intento lo escribamos allí. Perfecto. Y ahora le vamos a decir que todos esos intentos los almacene en la array que hemos creado en la parte superior. Así que intent guess.append para añadir valores, intent.load. Perfecto. Siempre en minúscula, lo que decía antes, por si acaso. Vamos a bajar esto para que se vea mejor, por si acaso. Vale. Ahora vamos a crear, bueno, vamos a escribir un if
y vamos a decirle intent lower not in word.lower, es decir, si no se encuentra lo que ha escrito el usuario en la palabra, vamos a decirle que a los errores que teníamos 4 antes le reste 1. Perfecto, si teníamos 4, pues si ha fallado y esa letra no se encuentra en la palabra, tendremos 3. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a 0. Así que vamos a decir que si los errores igual a 0, pondremos un mensaje por consola con este format que sea game over. La palabra era, y ponemos la palabra. Estupendo. ¿Y qué tendríamos que hacer? Un break para romper el bucle y ya finalizar el juego. Vale. Hecho esto, vamos a poner un run false por aquí para que salgamos del bucle siempre que, y es lo que vamos a hacer por aquí, si la letra, bueno, por cada letra en esa palabra, vamos a hacer otra comprobación. Si esa letra no está en los intentos que ya hemos realizado, vamos a poner run igual a true, ¿vale? Si no está, vamos a seguir y seguiremos con run igual a true. Si ya no volvemos a poner run a true, se quedará run false, porque lo hemos puesto justo arriba antes de empezar el bucle, y ya finalizaría el juego. Y ahora vamos a hacer esa comprobación que os estaba diciendo ahora mismo. No sé si lo habéis entendido, si no lo podéis poner por la caja de comentarios, yo os lo explico de alguna manera. Si run es false, entonces hemos encontrado esa palabra y pondríamos por aquí un format, correct word, y podríamos poner que la palabra era esta. Perfecto. Vale, vamos a comprobar que todo se vea. Vale, perfectamente. Vamos a poner esto por aquí. Y una vez el código realizado, vamos a ejecutar este script. Por aquí ya nos salen todas las letras que compone esta película, ¿vale? Y nos dicen que tenemos 4 intentos, 4 errores para poder adivinarla y que pongamos la letra. Podéis poner cualquier mensaje que os venga bien, ¿vale? Vamos por aquí, vamos a poner la P. La P no existe, nos quedan 3 intentos. Vamos a poner la A. Nos dice que hay 2 As. En principio ya sé cuál es, vamos a poner la M, la T. Hemos adivinado con 3 intentos, con 3 errores y la película era Matilda, ¿no? Vamos a hacer un clear y vamos a intentarlo de nuevo y vamos a fallar en este caso. Vamos a poner F, S, D, F. Y nos dice que hemos fallado, que la película era Avatar, o la palabra. Bueno, podéis poner el mensaje que vosotros queráis. Bueno, dicho esto, habéis visto que es de una manera muy sencillita este juego. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!